Saludos. Bueno, yo desde pequeña siempre jugaba con mis amigos o con mis hermanas. Siempre nos gustaba lo que era jugar en el agua, hacer los barquitos de papel y hacerlos flotar. Pero siempre estuvo por mi cabeza el hecho de por qué esos barquitos de papel flotan en el agua. Y por qué muchas veces también lo hacen las personas. Cuando yo tenía 5 años e iba a las piscinas, veía que algunos chicos o algunas personas se colocaban dentro de la piscina y después se levantaban. Se levantaban y flotaban. Y me parecía súper interesante y decía, oh, y esas personas hacen magia. Yo lo creía así. Mi imaginación siempre flotaba tal como lo que yo me preguntaba. Siempre me imaginaba por qué era, tal vez era magia, tal vez era algo que solo él lo podía hacer o era algún poder extraordinario de una persona. Tenía apenas 5 años y lo creía así. Cuando fui creciendo, a los 10 años, todavía esa duda de que por qué los barcos de acero, los más grandes, flotaban. Al momento de que yo coger una piedra y sumergirla, ponerla en el filo del agua y soltarla, esta se hunde. Y yo decía, ¿por qué los barcos, al momento de que están en el mar, no se hunden igual que las piedras? Porque si son tan pesados. Esa es mi cuestión. Era mi cuestión, mi pregunta, y quería saberla. Mis hermanas decían que era una fuerza que tal vez tienen una planadora y hace contacto y por eso hace que no se hundan. O tiene un motor que le da demasiada fuerza para que no se hunda. Y me imaginaba, pero no era algo que satisfaga mi necesidad de saber, de tener una respuesta. Apenas teniendo 10 años yo también podía imaginar todo tipo de cosas acerca de lo que era flotar. Cuando entramos al colegio nos dan todo tipo de enseñanza y todo tipo de conocimientos. Lo que esto para mí limita la imaginación, y esto fue lo que acabó con esa duda en cierta parte y lo que ya no generó más imaginación acerca de la flotación. Cuando entré al colegio, específicamente a 9º, nos dieron a conocer un tema que era súper interesante acerca del agua y todas sus propiedades. Decía que el agua también puede influir en otros objetos. Mientras avanzaba el tiempo, algunas dudas sobre el agua se me despejaban y ya no tenía la misma imaginación que cuando tenía 10 años o cuando tenía 5 años y pensaba que el señor que estaba en la piscina flotaba. Al momento de entrar a primero de bachillerato, nos dan temas relacionados con la física y con lo que tenga que ver con los movimientos de los cuerpos. Un tema se llamaba la flotación y el principio de Arquímedes. El licenciado nos dio a conocer que el principio de Arquímedes se trata de la flotación, como un cuerpo flota en un estado líquido. Este cuerpo dice que adquiere mediante una fuerza y mediante el peso adquiere una influencia sobre el líquido y el líquido sobre él para que éste flote. Es decir, al momento de que un barco está navegando por el mar, lo que influye ahí es la fuerza y el peso del mismo para que éste se adapte al agua y no se hunda. ¿Y qué pasa cuando éste se hunde?
También nos dio a conocer que muchas veces es por fallas técnicas que se tiene, o porque el barco o el buque no ha sido construido de tal forma que se pueda adaptar. En el momento que supe esto, decía Arquímedes, el principio de Arquímedes, me quedó una gran duda sobre esto, puesto que le estaba dando una solución a mi problema desde que yo tenía 5 años, desde esa duda que me generaba. Investigué acerca de él, investigué más acerca de Arquímedes y del principio de flotación. Decía, bueno, me pareció muy interesante el momento en que empecé a investigar y encontré información, unos datos importantes, hasta unos datos curiosos. Cuando Arquímedes, un filósofo griego de la antigua Grecia, descubrió este principio, lo hizo cuando él entró a la tina, a donde se bañaba, y vio que su cuerpo flotaba. Él empezó a estudiar esta incógnita de por qué su cuerpo flota en el agua, y se preguntó lo mismo que yo me preguntaba, ¿acerca que es un tipo de magia? Y empezó a estudiarlo, y lo primero que hizo cuando se dio cuenta es que un momento siempre practicaba hundiéndose en la tina y tratar de ver qué es lo que ocurría. Cuando él lo descubrió, y después de muchos análisis acerca de la fuerza, acerca de la gravedad, acerca del punto de equilibrio de un objeto, de una persona, de cualquier cosa, y también acerca de los principios de la gravedad, que eran muy importantes. Él salió de su tina, desnudo, porque estaba bañándose, y empezó a recorrer toda la ciudad, a correr desnudo, y a gritar, ¡Eureka! ¡Eureka! Empezó a gritar de que por qué fin lo había descubierto, y era de que el principio de Arquímedes se basa en el que un cuerpo o un objeto, cualquiera que sea, al momento de estar en contacto con el agua, adquiere una fuerza y también el peso para que éste se mantenga a flote y no se hunda. Aquí interviene tanto la fuerza del agua como la fuerza de este objeto. Los dos se centran en un punto de equilibrio para que este barco, este buque, siendo tan pesado, no se hunda. Después de estas investigaciones, mi duda quedó resuelta y mi imaginación quedó completamente atrás. Ya no imaginaba que era magia o que era algún tipo de capacidad que solo una persona la podía tener. Muchas veces la escuela nos quita esa posibilidad de imaginar, nos lleva a la razón, que seamos realistas, y nos quita la posibilidad y eso tan hermoso que es la imaginación, de poder conocer más allá de las cosas, de poder centrarnos. Para mí Arquímedes me dio una respuesta, sí, y para mí la escuela también me quitó la imaginación acerca de la flotación, acerca de qué era eso y de ir cada vez más allá. Yo siento que la televisión, tanto como la escuela, te enseña y quiere que seas realista, que tu imaginación se quede atrás por un momento y que te centres en el presente, de que toda reacción genera otra reacción, de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia, de que todo el peso, la fuerza, que de todos los movimientos de los cuerpos te van a enseñar en física, y así tus dudas van a quedar planteadas. El peso de un objeto es muy importante para que este flote, y aún así, a pesar de que resolví mi duda, también me llevó a un lado la imaginación, y ya no podía conocer lo que
lo que cuando tenía 5 años conocía. Gracias.